Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a una nueva entrega de Filosóficamente Liberal. En esta ocasión voy a tener varios invitados para poder tener varias perspectivas y podamos informarnos de mejor manera acerca de lo que está sucediendo en este momento con la invasión de Rusia a Ucrania. Para este primer segmento me acompaña Carlos Patiño. Carlos, bienvenido. Hola, Juan Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, eso creo, sí, señor. Bueno, comencemos por favor. Cuéntanos un poco acerca de tu recorrido académico y de tus áreas de interés. Yo soy profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy licenciado en Historia y Filosofía. Tengo también un estudios en pregrado en Antropología, una maestría en Lingüística, una maestría en Filosofía y un doctorado en Filosofía. Y pues me dedico fundamentalmente a dos áreas que en principio parecieran opuestas, pero que en realidad están íntimamente ligadas, y es que me dedico a los temas de relaciones internacionales, principalmente los asuntos de guerras internacionales, geopolítica, terrorismo, seguridad, y de otro lado me dedico a los temas de gobierno urbano, las relaciones entre las ciudades y los estados, y la conformación de las sociedades contemporáneas a partir del urbano y su interrelación con los estados. No, pues, maravilloso. Carlos, pues yo llevo ya como 2 años en que en varios de los episodios siempre decimos que con todo este fenómeno de la pandemia, pues estábamos viviendo algo que no nos había tocado a los que estamos vivos hoy en día, pero que pues las pandemias son una realidad de la naturaleza y que ha habido unas que han sido terribles y devastadoras. En este caso, parece que necesitará otra vez la misma introducción, porque es que como lo dice Steve Pinker en su libro Los ángeles que llevamos dentro, estamos viviendo el momento, o estábamos viviendo hasta hace unos días el momento más pacífico de la historia de la humanidad. Pues llevábamos ya 70 años sin tener conflictos así abiertamente entre grandes naciones, ¿no? La gran mayoría de conflictos que hay hoy en día son entre entidades no gubernamentales y sus gobiernos. Y Harari en su columna del Financial Times al principio advertía que esto era un momento crítico en la historia de la humanidad porque íbamos a ver si podíamos afianzar esa conquista de resolver los problemas de una manera civilizada o si nuestra naturaleza violenta iba a volver a ganarnos la partida. Y quiero preguntarte tú cómo estás viendo todo esto que está pasando desde el marco, entendiendo que la mayoría de nosotros tenemos muy poquita información, ¿cierto? Y uno sabe que la Unión Soviética se acabó a finales de los 80, pero realmente uno vive como tan encerrado en sus actividades cotidianas que uno no sabe qué es lo que ha pasado con todos esos países que formaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, qué ha pasado con Rusia y si son capitalistas, si son comunistas, qué está pasando en toda esa zona del planeta, Carlos. Bueno, Juan, yo creo que esa es una pregunta muy importante. Arrancas por dos de los intelectuales más sonados y más conocidos en los últimos 20 o 30 años, y dos de los intelectuales que más se han reconocido porque están profundamente equivocados. Y arranco por algo que es muy emocionante, es la ingenua sentido optimista de Steven Pinker, empezando por ese libro terriblemente hermoso, pero terriblemente ingenuo de Los Ángeles que llevamos adentro, porque además Pinker tiene serios errores en el análisis cuantitativo que presenta, y tiene serios errores además en la subestimación de la guerra. Y de hecho lo que está pasando con la guerra en Ucrania tiene que ver un poco con una, digamos, valoración más, digamos, muy buscando el lado bueno de lo humano, que eso está bien, solo que yo no creo que eso sea factible o sea real. Y de otro lado aparece con un elemento y es que un poco pierde el asunto de que la Guerra Fría fue un largo periodo de paz. Un largo periodo de paz que, por lo menos en el contexto europeo, limitó esas condiciones. Pero cuando miramos las guerras por fuera de Europa, pues las guerras en estos últimos 80 años han estado muy vigentes. Solo por mencionar algunas, las guerras en Vietnam, las guerras árabe-israelíes, las guerras indo-pakistaníes, las guerras en África, los conflictos armados en distintas partes, y eso, digamos, desmonta bastante la perspectiva de Pinker. Y el otro, a quien citas, a Yuval Noah Harari, que realmente es fascinante. Recuerdo haber leído de dioses, de humanos, de animales a dioses, si no recuerdo mal, y el otro libro
que son realmente fascinantes, a mí me fascinaron, pero también, digamos, llenos de ingenuidad frente a una cosa, por ejemplo, que Yuval Noah Harari, un gran historiador, intelectualmente potente, muy gran, gran vendedor, pero en algún momento en alguno de estos hermosos libros decía que no habría más hambrunas, no habría más epidemias y no habría más guerras. Y el último lustro pues ha sido realmente brutal para él. La pandemia del COVID-19, la serie de guerras que hemos visto, desde guerras cortas como las de Armenia y Azerbaiyán de finales del año pasado, hasta la actual guerra entre Rusia y Ucrania, hasta, pues digamos, las hambrunas en lugares como Afganistán, Etiopía, o el mismo Yemen o varios países de África o Eritrea, y esto obviamente pues ha traído una serie de elementos claves. Y esto lo digo es porque hay un hecho que es, desde mi perspectiva, realmente fascinante, y es el hecho de que la guerra en Rusia ha traído como efecto el hacer, el poner contra la pared no solo a los políticos, sino a los ciudadanos de a pie, a los intelectuales europeos, que muchas veces habían dado por descartada las guerras. Las guerras ya no existen, las guerras están en desuso. Es más, es bastante frecuente. Yo escuché alguna vez en Bogotá, cuando la Rusia se lanzó a la guerra en Georgia, alguien me dijo, pero las guerras están prohibidas. Y me sorprendió que ahora, en el marco de esta guerra, escuché a una ciudadana francesa que decía, es que es increíble que hayan guerras y las guerras ya no existen. Y obviamente lo que es más increíble es que Putin hace la guerra además en términos clásicos, esta es una guerra clásica, de hecho la estrategia que está siguiendo es una estrategia que se mueve entre las elecciones estratégicas de la Alemania nazi y de la Unión Soviética, en las batallas, por ejemplo, alrededor de Kursk, o en las batallas alrededor de Leningrado, o alrededor de las batallas del mismo Kiev, y digamos tiene la misma estructura operativa, la misma táctica y en general la misma concepción estratégica de la batalla. Y esto nos trae a una situación muy complicada, y es que Putin está aplicando, tal y como lo explicaba Charles Steele en su maravilloso texto de Coerción y Capital, Coerción, Capital y Estados Europeos 990-1990, es que la guerra es absolutamente terrible, pero funciona. Es decir, es algún hecho trágico, brutal, pero tiene un efecto importantísimo en términos de funcionamiento institucional y en términos de capacidad de funcionamiento institucional, y allí Putin nos está poniendo contra las cuerdas en una guerra que tiene desde una motivación histórica, una compleja interpretación política identitaria, tiene una geografía precisa, y además con un elemento muy importante. Putin aplica el revisionismo histórico, un revisionismo, ya cada uno lo podrá calificar de descabellado o de acertado, como quieran, pero es un revisionismo que además parte fundamentalmente de la consideración del espacio, pero además con una característica que es muy sorprendente. Putin es profundamente imperialista, y en este contexto pues estamos frente a una guerra imperial de nuevo cuño. Hay muchas carpetas que tocas que me parecen muy interesantes porque, bueno, pues por un lado, me parece muy interesante lo que me dices tanto de Pinker como de Harari, y quería preguntarte primero por ese lado, porque digamos que sin ignorar, digamos, todos los conflictos que tú has mencionado que han seguido sucediendo en el planeta, en términos más extensos, digamos, ¿cierto? En la forma en que Pinker revisa todos esos datos digamos, de la frecuencia de los conflictos y de las muertes violentas, con los datos que se pueda recoger, porque obviamente recoger datos de tiempos antiguos es muy difícil, pero incluso me acuerdo que en el principio del libro él menciona que se puede concluir que hace 15.000 años, dos de cada tres personas morían de forma violenta, mientras que hoy en día medimos la violencia en un par de dígitos por cada millón de habitantes, o pues o por cada 100.000 habitantes. No quiero cometer una equivocación con los números, pero es una proporción muy distinta a que el 60% de la gente muera de forma violenta. Y lo habla también en términos de cómo hemos avanzado en los derechos de las minorías, de las mujeres, de los migrantes, e incluso de cruzar ese umbral de los derechos de los animales, donde por primera vez tenemos este ejercicio de que los sujetos de derechos tienen a una especie distinta a ellos defendiéndolos, ¿no? Y sí, de acuerdo, es una visión muy optimista, pero entonces la pregunta va, por ejemplo, en este caso de este ataque de Putin, ¿tú tienes la expectativa
de que las otras potencias económicas y militares respondan como hubieran respondido en el 39 o en el 14 del siglo pasado? A ver, Juan, es que estamos frente a una situación muy complicada. De fondo, por ejemplo, entre las posibilidades de interpretar la guerra de Rusia en Ucrania, estamos entre una especie de dictaduras y de dictaduras nacionalpopulistas versus las democracias. Eso es bastante evidente, digamos, en este contexto, y resulta ser uno de los horizontes o vértices de análisis más, digamos, interesantes. Pero el otro asunto que ha quedado claro es que, por ejemplo, el hecho de que en Europa se creía que no habrían más guerras y se creía además que la implosión de la Unión Soviética implicaba la solución definitiva del problema ruso y que Rusia a partir de ese contexto se convertiría en un Estado-nación cualquiera y que además no volvería a ser un imperio ni aspiraría a ser un imperio, porque además el resto de los estados de Europa Occidental no volverían a ser imperio porque no tienen cómo ser un imperio al lado y por desde de estados tan grandes como Rusia, China, la República Popular China, la República Federal de la India o los Estados Unidos de América. Y en ese contexto los países que hace 100 años eran muy poderosos, hoy son países de tamaño mediano. Puede que sean ricos, pero son medianos, es decir, no tienen tanto poder. Y ahí, por ejemplo, empieza a jugar una correlación muy importante, es que se puede tener mucho dinero, pero no necesariamente ser muy rico o muy poderoso. Y esto en la política internacional resulta ser absolutamente determinante. Alemania es un país muy rico, pero no es políticamente poderoso. Ni siquiera hoy tiene el peso geopolítico de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y hay que recordar que la Alemania actual es un estado recién inventado después de la caída, después de la implosión soviética, después de la caída del muro de Berlín. La Alemania actual es un estado recién inventado. Y en ese contexto, pues estamos frente a una modificación de la geografía política de profundo impacto. Lo que hace Putin en este contexto es volver a modificar la geografía política. Lo que a mí particularmente más me impresiona es que los estrategas europeos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que fue creada en el 47, nunca se había articulado para la guerra. Y obviamente hay quienes dicen, no, las guerras de la OTAN. La OTAN nunca ha estado en guerra, ha hecho operaciones especiales, ha hecho intervenciones puntuales, pero una guerra, la OTAN nunca ha hecho una guerra. De hecho, el sábado 27 de febrero, el sábado 27 de este año, la OTAN empezó a movilizar las tropas de la OTAN y durante esta semana han estado mirando cómo se organizan las tropas, cómo se organizan las condiciones de mando, cuáles son las capacidades de mando y control, cómo se ¿La toman las OTAN, decisiones. la OTAN tiene ejército propio o simplemente es la articulación de porciones de ejército de los países miembros? Se supone que la OTAN debería articular ejércitos que en últimas, cuando conformen la OTAN, deberían integrarse en un solo ejército. Y esto es lo que obviamente nunca se ha hecho. Es decir, esto nunca, teóricamente sí hay ejercicios teóricos, hay especulaciones, pero esto nunca, el terreno, esto nunca se ha hecho. Se han hecho operaciones en nombre de la OTAN con base en acuerdos a partir de las Fuerzas Armadas de cada estado, pero eso no es, no, digamos, no funciona. ¿Porque no había sido necesario? Porque no había sido necesario, porque no había habido una amenaza estratégica sobre Europa. Entonces se confundió un periodo de larga tranquilidad, un periodo de larga paz que lo otorgó la Guerra Fría. Entonces aquí hay una gran paradoja. La Guerra Fría fue una amenaza absolutamente candente, absolutamente, digamos, activa en todo el mundo, pero en Europa Occidental garantizó la paz. Garantizó la paz. ¿Y a qué me refiero con la paz? No a esta cosa romántica, pues que es que la paz es que nos abrazamos todos y nos damos un besito, no. Garantizó la paz en el sentido de que no hay una confrontación, en el sentido de que hay instituciones claras, hay una geografía, hay unas jurisdicciones de la justicia, hay una capacidad punitiva de la justicia y hay una estabilidad institucional. Y a partir de esas condiciones, a partir de un conjunto de reglas básicas, Europa vivió un largo y prolongado periodo de paz, y en ese largo y prolongado periodo de paz Europa pudo construir un mecanismo de reconocimiento sobre esa condición de la paz. Y obviamente allí aparece pues obviamente un contexto importantísimo que muchos subestimaron. De hecho, y hay un elemento que además cuando uno mira esto en la perspectiva histórica de larga duración, es muy sorprendente, y es que 80 años en larga duración no son nada. 80 años de larga duración es una cosa muy corta y además entonces empezamos a suponer que los humanos habíamos cambiado, que éramos menos violentos, pero no es sino ver cuando hay pequeños ajustes o de pequeños desajustes en las sociedades económicos o sociales o políticos, cómo empieza a pulular la violencia en mecanismos de violencia colectiva, como se ha dicho desde la sociología, por ejemplo, en el trabajo, pienso por ejemplo en el trabajo de Charles Tilly sobre violencia colectiva,
o los mecanismos de confrontación que en Colombia obviamente hemos conocido muy bien a lo largo de muchísimos años y la violencia colectiva, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años ha sido claramente representada de distintas maneras, con distintos mecanismos, distintos grupos de interés y obviamente aparece una condición fundamental y es que no hay, digamos, esa perspectiva. Ahora, vuelvo a insistir en un asunto que es muy importante. Putin, cuando hace la guerra, hace una guerra clásica por conquista de territorio, por reimperialización, por reconstruir el imperio en su interpretación de los territorios que debe recuperar, y sobre esa perspectiva aparece un mecanismo que es absolutamente impresionante. Los europeos estaban perdidos, es decir, no hay una condición de defensa. Y incluso la posibilidad de intervención en la OTAN tiene una serie de situaciones muy complicadas, porque dentro de la misma OTAN hay miembros que son prorrusos, Hungría, Bulgaria, Rumania, y obviamente eso trae un serio problema. En consecuencia, la OTAN no ha puesto un pie sobre Ucrania. Sin embargo, hay que decir que a mí personalmente me ha sorprendido la respuesta de Europa, porque pensé que lo iban a dejar pasar de agache y se harían los bobos, y obviamente los europeos han dicho van a entregar, ya han empezado a entregar material ofensivo, no solo de defensa, sino también de capacidad de ataque, han empezado a involucrarse, han empezado a entregar material de información de inteligencia de primera mano, y adicionalmente se ha encontrado algo que al resto de Europa le ha impresionado, la Europa posmoderna, la Europa digamos, de la post-creencia, por llamarlo de alguna manera, se ha encontrado con una Ucrania profundamente nacionalista, con una Ucrania profundamente patriótica que ha armado una guerra popular en el centro de Europa. Y esto, pues obviamente es una novedad absolutamente impresionante si pensamos en el término de la Segunda Guerra Mundial. Y hablando del nacionalismo, porque es que uno, claro, uno nace y uno le dicen, mire, este es el mapa de lo que hay, pero ¿cómo se forman los países? La Unión Soviética ocupaba el mismo territorio geográfico y el mismo territorio cultural que luego, o que ocupaba digamos, la Rusia de los zares, porque uno de los argumentos de Putin es que Ucrania no existe. ¿Qué quiere decir él con eso? Y de dónde nacen, cuando se cae la Unión Soviética y se forman todas estas repúblicas, Moldavia, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania. Esos países existían antes de la Unión Soviética, existían antes del imperio de los zares. ¿Cómo es esa historia, Carlos? A ver, hay dos cosas que son importantes. La Unión Soviética continuó la política exterior e imperialista de los zares. Es decir, hay una continuidad muy clara entre la Unión Soviética y el zarismo. Y este es un asunto que es muy impresionante porque muchos decían, no es cierto, porque está la revolución comunista, la revolución de los bolcheviques y tal. Y resulta que los bolcheviques resultaron ser tan imperialistas como los zaristas. Y obviamente con un asunto que es muy importante. Si uno mira un mapa de la Unión Soviética, por ejemplo, a mediados de los años 80, en la Unión Soviética se reconocían más de 80 nacionalidades distintas con diferentes lenguas y creencias religiosas. Y esto, pues, obviamente marca una diferencia supremamente sorprendente, porque entre otras, los rusos nunca fueron una mayoría cultural dentro de la misma Rusia, ni lo han sido todavía hoy. Todavía sigue existiendo una variedad de pueblos y de culturas dentro de la misma Unión Soviética, dentro de la misma actual Rusia, Federación Rusa, y obviamente esto marca, digamos, un papel importante. Pero en el caso de Ucrania hay, para decirlo como lo diría algún historiador ucraniano, de quien me abstengo pronunciar su nombre para no cometer un error, digamos, fonético, aparece un asunto que es muy importante, y es que los ucranianos occidentales, seguidores de una iglesia ortodoxa propia de Kiev, que se reconstituyó, no se constituyó por primera vez, sino que se reconstituyó durante el gobierno de Petro Poroshenko, antes de Volodymyr Zelensky, siempre se han sentido distantes y diferentes a la iglesia ortodoxa de Moscú. Siempre han hablado ucraniano o han tenido el ucraniano como una lengua importante y siempre se han sentido una nación distinta. Los ucranianos fueron integrados por la fuerza dentro del imperio zarista finalmente en el año de 1709 en una guerra entre Moscú y Kiev, y finalmente Kiev es sometida a Moscú. Y a partir de ahí hay una larga historia de control, de gobierno de moscovita sobre Kiev, que para los ucranianos ha sido permanente y constantemente interpretado como un gobierno de carácter imperialista o un gobierno que va en contra de la idea de la identidad nacional ucraniana. Pero para los rusos,
que Ucrania es parte de la entidad rusa. Y esto tiene que ver pues con una historia real que además tiene una gran cantidad de disfraces míticos, y es que hacia finales de los años 900, hacia la década de 980 a 990, un príncipe de la Rus de Kiev llamado Vladimir va hasta Grecia, contacta con el patriarca, hasta Constantinopla, contacta con el patriarca y lleva a la iglesia ortodoxa, la fe ortodoxa, introduce el cristianismo ortodoxo desde la península de Crimea, va primero a Kiev y después va a Moscú. Y en este contexto, además, todo este conflicto también es un conflicto religioso, cómo se interpreta la concepción o la estructuración de la iglesia ortodoxa. A partir de este contexto aparece, digamos, todo este fenómeno que es muy importante. Ahora, la gran diferencia entre los zares y el periodo soviético es que los zares gobernaban un imperio multinacional, utilizando el término como lo utilizaba el historiador William Pfaff, en el sentido en que eran imperios que tenían múltiples naciones, con múltiples lenguas, con múltiples estructuras jurídicas, incluso con múltiples concepciones de propiedad sobre la tierra, por ejemplo, o de concepción de la economía y todo este montón de asuntos. Y cuando llegan los soviéticos tratan de generar una centralización permanente que desconocía esa condición de diversidad que se planteaba dentro del periodo, dentro del proceso del zarismo y sobre todo con los Romanov. En esa perspectiva, los ucranianos viven el Holodomor, que es el gran periodo de la hambruna impuesta por Stalin en la década de los 30, que como dice Timothy Snyder, y se me acaba de olvidar otro historiador buenísimo, murieron en ese periodo entre 3.5 y 4 millones de personas, de ucranianos, por la hambruna. Y luego viene el periodo del Gran Terror, donde murieron otros entre 3 y 4 millones de ucranianos por el Gran Terror stalinista. Y luego viene que con la población que debían tener en esa época, debíamos estar hablando del 20 o 30% de la población del país. Entre el 30 y el 40%, según algunos cálculos de algunos historiadores. Bueno, de hecho, el mismo Neil Ferguson, otro monstruo historiador, en un libro que se llama Las Guerras del Mundo, explica esto con un detalle también importantísimo junto con Snyder, y es impresionante todo, digamos, este proceso de limpieza étnica estatal hecha por los soviéticos y hecha fundamentalmente por Stalin. Y luego viene un periodo que es absolutamente brutal, que es la llegada de los nazis entre el 41 y el 42, que implica el sometimiento de Kiev, la instauración de un régimen pro-nazi en Kiev, la persecución de los judíos ucranianos y la eliminación de los judíos ucranianos, aquellos que además habían logrado sobrevivir a Stalin y al régimen del terror, y luego viene la retoma de los soviéticos y la reconstrucción de los soviéticos, de forma tal que para los ucranianos esto ha sido un conflicto de ir y venir de forma permanente hasta que en 1991, con la implosión soviética, los ucranianos se independizan. De hecho, la Unión Soviética cae entre muchísimas cosas, pero hay que recordar dos anécdotas fundamentales. Bueno, anécdotas no, dos hechos claves. Un hecho fundamental es que cuando a mitad del año 1991 George Bush padre viaja a Moscú para brindarle apoyo a Mikhail Gorbachev, se le da todo el apoyo y de regreso hacia Europa entra a Ucrania, entra a Kiev, y cuando entra a Kiev esperaba encontrar las banderas del Partido Comunista en Ucrania, esperaba encontrar un discurso del Partido Comunista en Ucrania, se encuentra con las banderas nacionalistas ucranianas, con discursos ucranianos y con la solicitud del reconocimiento de la nación ucraniana y la independencia de Ucrania. George Bush padre sale asustado. De hecho, los demócratas luego cuando él llega a Washington, le dicen que sale asustado por el pollo de Kiev y empiezan a decirle el pollo de Kiev, y todo esto se vuelve, digamos, un hecho contundente que demostraba que ya había allí un problema de fondo muy importante, y que obviamente las naciones y las nacionalidades soviéticas no rusas empezaban digamos, a moverse fuertemente. Luego, a principios de diciembre de 1991, siendo presidente dentro de la Unión Soviética, de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, de forma secreta, en contra de Mikhail Gorbachev, que era el secretario general y presidente del Partido Comunista Soviética, y en ese momento ostentaba además el cargo de presidente de la Unión Soviética. Boris Yeltsin negocia en secreto con el entonces presidente de Bielorrusia y con el de Ucrania la disolución del Pacto Federal de la Unión Soviética, lo que se conoce como el Pacto de Belovesh, y eso implica la disolución de la Unión Soviética. Y cuando Gorbachev llega a finales de diciembre del 91 a proponer una nueva constitución para los pueblos y las naciones soviéticas, lo que se encuentra es que había un ánimo independentista. Se produce la implosión y los ucranianos se independizan. Y obviamente en esta historia aparece un hecho fundamental, y es que cuando Vladimir Putin llega al poder a partir del año 2000,
siempre va a repetir de forma permanente que las independencias de 1991 y 1992 son ilegales e ilegítimas. Por eso él ha repetido en este contexto de la guerra de Ucrania que no existe el Estado ucraniano, que no existe la nación ucraniana y que en consecuencia él no está violando la soberanía ucraniana. Ese digamos, es su argumento desde el punto de vista legal. Carlos, ¿y qué pasó desde los 90 hasta nuestros días? ¿Cómo ha sido como el panorama de esos países, tanto de la Federación Rusa como de Bielorrusia, de Estonia, Lituania? ¿Siguieron con un sistema comunista donde todo estaba controlado con el Estado? ¿Han estado coqueteando con el capitalismo? ¿Qué ha pasado en términos culturales y socioeconómicos en esos países? La verdad, Juan, es que la Rusia postsoviética no es una Rusia ni de izquierdas, ni socialista, ni comunista, es una Rusia, es básicamente un estado oligárquico, es decir, un poder centralizado en el marco de una democracia iliberal, es decir, se utiliza la democracia para consolidar un poder que centraliza absolutamente todo, impide la división de poderes, impide el reconocimiento de derechos individuales permanentes, cosa que hemos visto, por ejemplo, a lo largo de esta última semana con la represión contra los que se manifiestan en contra de la guerra, y a partir de esa condición de Estado oligárquico y de democracia iliberal, hay un hecho, digamos, muy importante, y es que Rusia ha reivindicado de alguna manera, y esto lo puedes ver en el actual escudo de la Federación Rusa, donde aparecen símbolos del zarismo, ha reivindicado una tradición histórica, ha reivindicado el imperio, ha reivindicado su conexión con el imperio. De hecho, hace unos años, ya 15 o 20 años, cuando Putin estaba en el poder, se mandó a reconstruir el Palacio de Relaciones Exteriores y se mandó a construir el Salón de San Jorge, una figura importante, un santo fundamental en la Iglesia Ortodoxa y que resulta ser fundamental en la política exterior rusa. Y en ese contexto, pues estamos frente a un Estado que obviamente no es de izquierdas, y eso es una ficción, sobre todo muy arraigada en América Latina y en algunos partidos de izquierda de Europa, que piensan que allí hay una especie de visión de izquierdas. Lo que hay en la Rusia contemporánea es el uso de cualquier gobierno, no importa qué discurso tenga, que pueda ser aliado geopolítico global de Rusia, de la Rusia contemporánea, pero no, digamos, no es un problema de ideologías. Esa es, digamos, un error de interpretación muy fuerte. De hecho, ha llevado a que se produzca un error de interpretación que termina avalando el imperialismo ruso en la medida en que se dice que era que la OTAN no podía llegar a Ucrania o que Ucrania no podía pedir el ingreso a la OTAN. Y esto implica la violación, implica el desconocimiento de un elemento fundamental de la política internacional, y es que implica el desconocimiento de un principio básico de las relaciones internacionales, y es la soberanía de cada Estado para tomar decisiones dentro de su territorio y en el marco de sus propias relaciones, y en el marco de esas relaciones decidir con quién se alía y con quién no se alía. Y obviamente, pues en esta perspectiva hay que tener claro que la guerra de Rusia es una guerra plenamente imperialista. Pero entonces ahí está esa analogía y quiero preguntarte qué tan válida es esa analogía en este contexto cuando la gente menciona la intención de la Unión Soviética de poner bases de misiles en Cuba en 1962, lo que generó esa crisis que fue, digamos, el momento que se considera más cercano a una tercera guerra mundial y a un enfrentamiento nuclear. ¿Y es análoga a esta situación? No, no es análoga, esta situación es peor. Me refiero, es peor porque lo de los misiles de Cuba fue absolutamente tensionante, fue absolutamente, digamos, brutal, pero no se hizo en el marco de una guerra, no se hizo en el marco de una guerra dentro de Europa, ni cercana a los Estados Unidos, ni en el marco de una guerra en América Latina. Se hizo en el marco de una pequeña revolución en una isla del Caribe, una isla básica, fundamental, que es Cuba, que es una isla fundamental para tener un control geopolítico, y esto, digamos, hay una perspectiva de un asesor del Departamento de Defensa de la Segunda Guerra Mundial llamado Nicholas Spakman, quien murió en 1943, pero antes de morir alcanzó a escribir un libro muy importante en el cual explica cómo el Caribe es un mar Mediterráneo para América y cómo el control del Mediterráneo implica el control o la incapacidad del control sobre el hemisferio americano, y eso, digamos, le daba sentido a la implicación de Nikita Khrushchev en una revolución que en principio era una revolución nacionalista, que termina siendo una revolución comunista a partir de la relación personal de Fidel Castro con Nikita Khrushchev, y en ese contexto pues termina
resolviendo la crisis de los misiles a través de una negociación. Y además en un momento en que los Estados Unidos tenían un poder evidentemente mucho más grande en términos nucleares y militares que la Unión Soviética. En el momento actual, la Federación Rusa tiene mayor poder nuclear que los Estados Unidos, tiene una mayor presencia y capacidad militar. Los Estados Unidos vienen de dos fracasos militares absolutamente estruendosos, que son la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Viene de una impotencia geopolítica absoluta, que es la guerra de Siria, donde Rusia ha ganado la guerra en Siria y ha repotenciado el poder de Bashar al-Assad en el poder en Damasco. Y está toda la guerra en Libia, donde además en Libia hay una presencia fuerte de Rusia de manera directa e indirecta, directa con el Estado y con los propios asesores militares, y indirecta a través de un grupo de mercenarios rusos que es la agrupación Wagner la organización Wagner. Y en ese contexto, Rusia tiene un papel de experiencia importante, con un asunto adicional que ha aparecido sobre todo desde el domingo, que ha aumentado desde el día de ayer, martes, en la noche del lunes, cuando Sergei Lavrov, el canciller ruso, dio una entrevista a la cadena Al Jazeera, la cadena de Qatar, y dijo que las armas nucleares serían usadas en respuesta a las sanciones económicas. Y estamos entonces en un momento realmente crítico de posible uso de armas nucleares, tanto en la guerra de Ucrania o, como lo dijo Josep Borrell el domingo 28 de febrero, el domingo 27 de febrero en la tarde, y es que es muy posible que, como lo ha revelado varias entidades de inteligencia europeas, esto implique un ataque a Letonia y Estonia, los países del Báltico, que además son países construidos sobre antiguas ciudades que pertenecían a la Hansa, esta liga comercial del norte de Europa, y a partir de ese contexto, pues el ataque sobre los países del Báltico se convierte ya en un ataque directo sobre la OTAN. Por esto, la urgencia a lo largo de esta semana de la OTAN saber cómo puede entrar en operación, qué capacidades operativas tiene, quiénes ostentarían qué mando y qué mandos son capaces para llevar una guerra adelante. ¿Y tú crees que sean capaces de utilizar armas atómicas y además si las utilizan en Ucrania o en Letonia o en Estonia, pues las están utilizando en su propio jardín? Sí, sí, los van a usar. Yo creo que sí, sí, sí. La respuesta es sí, tu pregunta es sí. Y lo digo porque para utilizar el término que utilizan los abogados penalistas del modus operandi de Vladimir Putin, Putin negó hasta la sociedad que nunca entraría, que no habría guerra, dijo que nunca, él no tendría intención de entrar en guerra en Georgia en 2008, dijo que no tendría intención de entrar en guerra en ningún momento frente a Ucrania, ni quedarse con la península de Crimea en 2014, ni en el Donbass, ni en el Donetsk, en tres hechos distintos y aislados. Dijo que no habría invasión ni guerra de Ucrania durante este año, que esto eran exageraciones del mundo occidental, era mala prensa del gobierno de Joe Biden, y lo que ha hecho es que sí ha intervenido. Entonces, cuando alguien como Sergei Lavrov, que hay que recordar además un hecho que es muy interesante, que se conoce muy poco, es que la Cancillería rusa es además la cabeza del sistema de inteligencia de espionaje exterior ruso, de forma tal que quien ostenta el cargo de canciller es a la vez el cargo de la inteligencia exterior rusa. Y en ese contexto, pues si Sergei Lavrov lo dice, creo que hay que creerlo. Caramba. Otro argumento de Putin es el de la defensa, la desnazificación de Ucrania. ¿De qué está hablando él cuando habla de la No, desnazificación? esto es un argumento un poco, digamos, podríamos decir un argumento falso, de esos argumentos huecos, hueros digamos, de demostración fáctica, y tiene que ver fundamentalmente con un hecho, y tiene que ver con el hecho de que eh, se califica, Putin decía que había un genocidio, una limpieza étnica contra los prorrusos de las zonas de Donetsk y Lugansk, que además eran rusófonos, no ucraniófonos, y que además que en general son ortodoxos, seguidores del patriarca de Moscú y no del patriarca de Kiev, que además tienen nexos mucho más cercanos con Rusia, y lo planteó como una guerra de liberación, y que en consecuencia esa limpieza étnica estaba siendo llevada a cabo por un régimen nazi, que era el régimen de Ucrania, que además era un régimen de drogadictos y alcohólicos, y empezó, digamos, una serie de especulaciones de esa manera muy fuerte en esa perspectiva. Y esto empezó a ser un efecto absolutamente clave, digamos, para justificar su perspectiva, pero luego a lo largo de esta semana de guerra se ha ido demostrando que
ni había nada que desmilitarizar porque los ucranianos no tenían grandes equipos militares, resisten con una voluntad de hierro, con armas de infantería, algunos cuantos tanques que han sido desbaratados rápidamente, una aviación que nunca tuvo cómo imponerse, una capacidad de helicópteros de combate que nunca tuvieron cómo tener una capacidad para contrarrestar los helicópteros de combate rusos, y obviamente y luego todo el asunto del discurso de la desnazificación, pues también se ha quedado en veremos, porque habían unas milicias que se reivindican o se reconocen como nazis, como las hay en cualquier parte del mundo, pero no era ni un grueso de la sociedad, ni era un grupo mayoritario de milicias, ni un grupo mayoritario de grupos armados. Y además es que el mismo presidente Zelensky es de una familia judía, el mismo es judío, no ha quedado muy claro si es un judío practicante o no, pero es miembro de una familia judía soviética que parece que se reconoce como judía, no religiosa practicante, pero que conserva una serie de ritos judíos. Y en ese contexto, pues resulta muy difícil este asunto. Esto se ha ido cayendo a pedazos y lo que va quedando cada vez más claro es que hay una intención de toma del territorio de alguna forma directa en esta perspectiva sobre el control de lo que era Ucrania. Ha habido una respuesta muy fuerte de toda Europa y de Estados Unidos en términos de sanciones económicas, de prohibir la entrada de vuelos rusos, bueno, de cortar todo tipo de comercio, incluso tomando en cuenta la gran dependencia que tiene Europa, en especial Alemania, del gas natural ruso. Esta presión económica puede ser el fin de Putin, puede generar digamos, una revuelta social al interior de Rusia que sea el final de Vladimir Putin. Juan, yo realmente creo que si alguien puede detener a Putin son los militares rusos. De hecho, ya hay soldados, primero, las cifras varían muchísimo entre el 10 y el 100% de cuántos soldados van muertos. Según el reconocimiento del Ministerio de Defensa ruso, son menos de 500 soldados muertos. Según los organismos internacionales o de observadores sobre terreno y el mismo gobierno de Ucrania, son entre más de 4.500 y 6.000 soldados rusos. Si la última cifra es cierta, es una cifra escandalosa de fracaso militar, además con una serie de informaciones que han empezado a salir desde ayer, y es que ha habido deserciones, ha habido interceptaciones de radio que dicen que los soldados lloran, que cuando los soldados llaman a sus madres, dicen que no saben qué estaban haciendo y se empiezan a negar a la lucha, etcétera. Y empieza, digamos, todo un asunto de represión interna entre el ejército, muy parecido al ejército rojo durante la Segunda Guerra Mundial, con la figura de los comisarios políticos soviéticos. Ahora hay una especie de intendentes de campaña que juegan más o menos en un papel de comisarios políticos, y en ese contexto, pues digamos, no es claro. Ahora, yo creo de nuevo que es bastante ingenuo creer que por ahora las sanciones económicas van a llevar a Putin a la caída de Putin. Yo creo que eso es ingenuo y prematuro. No hay ninguna señal que demuestre que se está erosionando el poder de Putin. Así empiecen a salir miles y miles de rusos a protestar contra la guerra. Putin en algún momento parará la guerra, el momento que para mí es básicamente la reconquista de Ucrania, y a Ucrania no le quedará nada más que negociar que ser parte federada o confederada de la Federación Rusa. Y el resto del planeta va a tragarse ese sapo y dejar que Rusia se quede con Crimea y va a volver una paz aparente. Los europeos les tocará volverse realistas y serios, estudiar historia en serio y volver a tener claro cómo se construye un Estado. Hay una cosa, digamos, a nivel de narrativa que a mí me parece muy interesante, y es que nosotros estamos muy acostumbrados a ese tratamiento maniqueo de los buenos y de los malos. Y como en esta historia Putin es el malo, automáticamente Zelensky se convierte en el gran héroe, ¿no? En la figura del bueno. Pues en la vida real las cosas no son tan monocromáticas. ¿Tú qué opinión tienes del estado de las cosas en Ucrania antes de esta invasión y del gobierno de Zelensky? Ucrania se volvió un país independiente, formando una nación, tal, con una democracia muy corrupta, con niveles de funcionamiento muy difíciles, con elementos de cohesión institucional muy complicados, entre otros porque el Estado se volvió muy débil, entre otros porque el Estado mismo, primero porque no era un Estado muy fuerte, era un ejército muy débil. De hecho, con las operaciones militares de 2014 de Rusia en Ucrania, en Crimea, perdón,
unidades enteras de la Armada rusa, de la Armada ucraniana se entregaron a los rusos porque no tenían capacidad de combate, no tenían munición, no tenían moral, no tenían claro qué estaban haciendo, se entregaron. De hecho, hay un comandante de la Armada famosísimo que se entregó con los barcos que comandaba, se entregó completamente a los rusos y al día siguiente se repintó la bandera de Ucrania por la bandera rusa, y obviamente eso fue terrible. Y luego de esto viene el gobierno de Petro Poroshenko, que intentó hacer una especie de reorganización del Estado, pero digamos muy difícil frente a una condición de cómo armar una sociedad en un Estado muy joven, un Estado de menos de 30 años, que además no tenía claro cómo organizar el territorio, pero además un Estado que no tuvo una capacidad punitiva ni muy creíble ni muy cierta, entre otras, porque el Estado entregó de manera, hoy podríamos decir, y en ese momento se dijo también bastante ingenua, con el memorándum de Budapest de 1994, en el que el gobierno de Ucrania se comprometía a entregar las armas nucleares, a desmontarlas o entregárselas a los rusos o a los norteamericanos y los europeos para que las desbarataran, a cambio de que los europeos y los norteamericanos los defendieran en caso de crisis. Y bueno, estamos en el momento de la crisis y el memorándum de Budapest no se cumplió. Lo cierto del caso es que era un Estado con muchísimos problemas. Ahora, Zelensky ganó la campaña presidencial. Zelensky era un actor de Claro, televisión, un un humorista. comediante que además hacía de presidente en un Eso, programa de televisión, ¿no? exactamente. Muy apoyado por la comunidad judía de Kiev y se mete a la política con el discurso que va contra los corruptos, y en el discurso contra la corrupción termina ganando la presidencia, y una vez está en la presidencia, Zelensky termina generando una sorpresa. Yo personalmente pues pensaba que Zelensky era un payaso en la presidencia, y Zelensky terminó siendo un estratega realmente serio en la presidencia, y hay que decir que en realidad lo que ha pasado durante la guerra, Zelensky ha mostrado una fortaleza que muy pocos gobernantes del mundo digamos, demostrado. Y en el último año, pues habría que compararlo con el otro caso de un presidente que siguió en pleno conflicto, que era Ashraf Ghani, que ante la inminente toma de Kabul por parte de los talibanes, decidió huir en un avión comercial, en un vuelo comercial, y salió huyendo. Zelensky no huyó, se le ofreció salida a varios países, entre ellos Francia, le ofrecieron además apoyo de unidades especializadas que lo sacarían a él y a su familia. Zelensky sabe que los rusos lo están buscando para matarlo. Se dice que ya durante lo largo de esta semana ha habido 2 intentos de asesinato sobre Zelensky, pero Zelensky se ha convertido en una figura clave con una capacidad de comunicación discursiva absolutamente impresionante, un referente fundamental de la identidad nacional ucraniana hoy, e incluso varios historiadores serios europeos lo han comparado incluso con la figura de Winston Churchill. Y esto ya es de un tamaño, de una estatura realmente impresionante. Sí, es un genio. Ese video es muy conmovedor, donde él dice, aquí está, el ministro está aquí, el otro está aquí, yo estoy aquí estamos todos y aquí seguiremos. Es muy conmovedor. Carlos, para cerrar, en este mundo de saturación de información y de noticias falsas, ¿cuáles han sido, digamos, las noticias falsas que más te han llamado la atención, y para ti, cuáles son las fuentes confiables para informarnos de lo que está pasando en este momento? Hay una gran variedad de fuentes. Yo pues yo consulto pues básicamente fuentes de primera mano de agentes de agencias de inteligencia y de análisis estratégico, pero digamos, de las fuentes públicas abiertas, es obligatorio la lectura del New York Times, es obligatorio de The Guardian, es obligatorio del País de España, se me acaba de olvidar el nombre de un periódico italiano también que es muy importante, enseguida me acordaré. Le Monde es absolutamente clave. Y bueno, la televisión francesa, por ejemplo, el canal TV5 es absolutamente clave. De la Deutsche Welle en su versión en inglés es muy importante. Y pues obviamente la BBC en inglés es absolutamente clave de información continua. ¿Y qué noticias falsas te han sorprendido por absurdas, por descabelladas? Yo no sabría decir, es que se vuelve a veces hasta para uno reírse, pero por ejemplo, había una noticia al inicio de la guerra que decía que Zelensky había firmado la reintegración de Ucrania en Rusia. Hubo otra que decía que Zelensky había una foto, un montaje de Zelensky
al frente de un ejército nazi en Ucrania. Bueno, cosas de ese estilo que aparecen por ahí. Bueno, perfecto. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto ha sido una conversación muy, muy interesante y que nos aporta unos elementos de juicio que son fundamentales para que podamos construir nuestras creencias, cultivar un sano escepticismo y tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias. A ti, Juan, muchas gracias, muy amable. Bueno, muy interesante todo lo que nos ha contado el profesor Patiño. Y en este especial lo que queremos hacer es tener varias opiniones, opiniones calificadas, opiniones de gente que sabe del tema, para que nosotros tengamos elementos de juicio para formar nuestra propia opinión. Queríamos tener más invitados, pero logramos 2 invitados de lujo y pues como las cosas están avanzando tan rápido, no queremos esperar más y queremos compartir esta información con ustedes. Tenemos un segundo invitado de lujo que es Peter Tasek, embajador de Alemania ante Colombia, quien nos va a dar también su visión de lo que está pasando en estos momentos en Europa. Quédense aquí. Tenemos con nosotros a una persona que pues por su formación profesional, por donde ha vivido, por todo lo que hace hoy en día, pues tiene una información que yo creo que puede ser muy útil para todos nosotros. Estoy hablando de Peter Tasek, embajador de Alemania ante la República de Colombia. Peter, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gran placer estar acá y intercambiarme un poco sobre los acontecimientos de las últimas 2 semanas. Para anticiparlo, nadie tiene una lectura clara de lo que está sucediendo en Ucrania, en Rusia, pero vamos a ver qué serán las preguntas que tengas. ¿Cómo es? Porque digamos que es una historia de pronto que la mayoría de los colombianos sabemos un poco como a retazos, ¿no? Porque entonces uno sabe que antes de la revolución bolchevique en el 17, Rusia era una monarquía, ¿no? Tenía un zar y no sé cómo era el tema de los territorios, porque las fronteras en Europa cambiaron mucho durante los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, ¿no? Digamos, estaba también la presencia del Imperio Austrohúngaro. Entonces, ¿cómo podemos ubicarnos los colombianos un poco acerca de qué pasaba con esta zona del planeta antes de los soviéticos? Que Ucrania, ¿en qué momento empezó a ser una entidad independiente o a quién le pertenecía? No sé si quería empezar con este enfoque, con esta de historiador, porque yo escuché al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que se extendió muchísimo sobre el pasado, sobre la existencia, no existencia de Ucrania como un estado independiente. De todos modos, estamos en una época con una Ucrania con existencia libre, con un estatuto soberano en Europa, en el continente. Y me parece, sí, hay que volver la vista atrás, hacia el pasado. Lo interesante sería darse cuenta de lo que ocurrió en Rusia durante los últimos 20 años. Eso es algo que quizás por la distancia geográfica no se ve con tanta claridad en América Latina, en este continente, en el cual la reputación de Rusia todavía está vinculada con una agenda política más de izquierda, quizás comunista, pero el Partido Comunista está en la oposición en Rusia hoy, y cómo tildar al presidente Putin es una pregunta abierta. Si es un Estado autocrático, si es un Estado democrático o no. Pero de todos modos, la Rusia de hoy ya no es la Rusia de hace 30, 40 años como parte de la Unión Soviética, que ya no existe desde hace 30
33 años, no, 32. ¿Cómo fue esa transición de pasar de un sistema político y económico en el que todo estaba controlado por el Estado y de pronto se cae la Unión Soviética y qué pasa ahí? ¿Cómo se empieza a redistribuir económicamente todos los temas en esos países, tanto en Ucrania como en Rusia y en Bielorrusia y todo eso, se empiezan a vender las empresas del Estado? ¿Quién las compra? ¿Cómo funcionó eso? Sí, eso es un proceso muy, muy complejo. No soy experto en eso, pero puedo decir, podría describir este proceso como un proceso de emancipación. La Unión Soviética no ha sido basada en el principio de libertad, pero se construyó con coerción y no con aplicaciones de estados que en un momento pensaron que mejor sería parte de la Unión Soviética. Así nació la Unión Europea, basada en la libertad, en valores, en derechos humanos. Eso es una historia completamente diferente. Y en el momento cuando la Unión Soviética se disolvió, estos estados se buscaron un entorno, un ambiente más amigable, una patria política más segura, porque tras esta experiencia de cómo se gobernó esta Unión Soviética, ellos apostaron a la paz. Polonia, Chequia, Eslovenia, los países bálticos, de una pidieron acceso o membresía a la Unión Europea. Y es un proceso que se formalizó 7 años después de la reunificación alemana, 8 años después de la caída del muro de Berlín, que también marcó el fin de un mundo bipolar. En este momento, la Unión Europea ha contribuido a la reunificación del continente, ¿no? de Europa, más en el sentido geográfico. Y para unos estados, esta opción no se materializó en esta época, porque una membresía en la Unión Europea es una cosa muy exigente. El proceso de negociaciones, por ejemplo, con Polonia, duró 7 años, 7 años de negociaciones muy, muy, muy duras. Y Y eso por tiene que ver eso, con alcanzar unos estándares económicos, ¿verdad? Con controlar la unos, inflación, pues para entrar sí, y eso va por etapas. Una cosa es entrar a la comunidad europea y otra cosa es incorporar el euro a la economía. Eso tiene varias fases, ¿no? sí, y lo más difícil es el mercado mismo, el mercado único que tenemos en la Unión Europea. Tiene que asegurar una igualdad de condiciones, de reglas, de normas que aplican a los productos, todos, seguridad de alimentos que son productos que tengan acceso al mercado, que productos no pueden venderse con derechos sociales para los empleados, con cuidado con el medio ambiente. Todo eso hace parte de las leyes, para hablar de una manera no tan técnica, de las leyes de la Unión Europea. Y la gran mayoría de esas leyes son vinculadas con el mercado. Y eso es muy exigente. Porque si un Estado, si una economía no ha alcanzado, no ha logrado un cierto nivel de madurez, las empresas no van a sobrevivir la competencia, porque dentro de la Unión Europea hay
un mercado abierto, no puede proteger a mi economía contra la economía, contra el comercio de otros países miembros. Eso no. Y por eso no es para molestar a nuevos miembros que estamos exigiendo que estén capaces, que sean capaces de cumplir estas leyes y sobrevivir la competencia que es una consecuencia de esta abertura de las fronteras. ¿Y cuál es el estatus de Ucrania desde esa perspectiva? Porque, digamos, yo sé que parte de la discusión ahorita tenía que ver en gran medida con el ingreso de Ucrania a la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es otro tema, pero desde Otro la tema. perspectiva de la Comunidad Europea y de la zona euro, ¿cuál era la situación de Ucrania? ¿O cuál es la situación de Ucrania? Ucrania hace unos días pidió esta membresía. Eso es el primer paso de muchos en el camino hacia una membresía a la Unión Europea. Y lo que se necesita ahora es una decisión tomada por los Estados miembros de la Unión Europea. Cada país tiene el derecho de veto y por eso es muy exigente. Y antes de tomar esta decisión, la Comisión Europea, que es una gran administración, va a presentar un informe sobre si o no este Estado tiene la capacidad y la madurez para implementar todas las leyes de la Unión Europea. Y eso a veces es un gran problema porque no todos los estados que tengan la voluntad de acceder a la Unión Europea también ya están tienen una condición que les permite a acceder. Eso estamos haciendo para proteger al Estado que quiere ser miembro de la Unión Europea y también para proteger al mercado que no puede existir con excepciones, con reglas especiales, porque es la idea y pondría en riesgo el funcionamiento de este mercado. Ya estamos entrando en la tercera semana de esta situación y qué lectura le das a lo que está sucediendo. Hay dos cosas que están sucediendo. Una cosa es la invasión misma, a mi juicio provocada por nada, no tiene ninguna justificación. La historia, la narrativa de Putin de un régimen nazi no tiene ningún fundamento. La narrativa dijo que Rusia está liberando a Ucrania de un régimen nazi y drogadictas. Y lo que está sucediendo muestra que no es así. Hay una resistencia muy fuerte de la parte de la gente en Ucrania. No están dando la bienvenida a los rusos diciendo finalmente nos liberaron. No, no es así. Y quizás Putin se volvió víctima de su propia narrativa basada en una visión de la grandeza, de la gloria de Rusia como gran imperio, pero no está basado en hechos. Y la segunda cosa, la otra cosa que está sucediendo son las medidas tomadas por los países europeos, por la comunidad internacional, y eso tiene mucho para sorprendernos, porque nunca antes hubo un nivel tan alto de cohesión entre los estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un voto con una muy gran mayoría y solamente 5 países
se expresaron en contra de esta resolución que condena a Rusia por la invasión a Ucrania. Las medidas tomadas, las sanciones, me parecen sin precedentes, muy, muy duras y muy probablemente Rusia, o mejor dicho, el presidente Putin personalmente subestimó la reacción de los países europeos que se asustaron muchísimo, que tienen miedo a Rusia. Y eso llevó a un proceso en el cual la OTAN resultó fortalecida, en el cual la Unión Europea salió más fuerte que antes. Las sanciones que hacen daño a Rusia, pero también a la economía de los países europeos. No hay ninguna manera de evitar esta consecuencia. Pero eso es el precio de la libertad que estamos listos a pagar, porque si no logramos detener a Putin, nadie sabe hasta dónde llegará su ambición, ¿no? No solamente reconoció la independencia de 2 regiones de Ucrania en el este, pero se tomó o está tomándose o quiere tomarse todo el resto de la Ucrania. En este momento mismo, cuando se dejó a descubierto su ambición que no se detuvo en el momento de la ocupación de las 2 regiones en la parte oriental de la Ucrania, pero siguiendo y hablando también de los países que se volvieron miembros de la OTAN después de 1994, son Polonia y otros países. En este momento entendemos todos qué tan seria es la situación y que hay que invertir más en defensa, que hay que tomar medidas contundentes, pero yo personalmente no sé si las medidas en contra y la invasión y los motivos que llevaron a la invasión se encuentran en el mismo mundo, porque no son argumentos económicos que llevaron a Putin a tomar esta decisión de invadir a Ucrania, porque me parece es una motivación diferente, es más fundado en lo que él mencionó en 2005, la catástrofe la más grande de la humanidad en el siglo XX. No ha sido el Holocausto, no ha sido el Primero o la Segunda Guerra Mundial, no, es el fin de la Unión Soviética. Y me parece inspirado muy por la idea de restablecer este imperio, no soviético, pero más ruso, y no está tomando en cuenta costos económicos. Probablemente le da igual. ¿Y por qué? Porque varias cosas, porque yo tengo entendido que hay países que pertenecían a la Unión Soviética como Lituania, Estonia y Letonia, que hoy en día son parte de la OTAN, y eso no generó en su momento la reacción que está teniendo Putin en este momento. Por otro lado, también está lo que sucedió en 2014 con Crimea, ¿cierto? Que él Sí. invadió militarmente esta zona y la volvió a anexar a la Federación Rusa. ¿Por qué lo de Crimea no generó esta reacción de la comunidad internacional como lo que está generando lo de Ucrania? No estamos pagando las consecuencias de que no hubiera pasado esto hace unos 6 años. Sí, eso es una muy buena pregunta.
y no es fácil responder. Pero el ejemplo, antes de responder, el ejemplo de Ucrania y de Crimea muestra que un país que no es miembro de la Unión Europea, a la Unión Europea, tampoco a la OTAN, se ve expuesto a amenazas y a ambiciones de lo que estamos viendo hoy. Y eso es la mejor publicidad en favor de una membresía a las dos instituciones. Probablemente todo lo contrario de lo que quiso lograr el presidente de Rusia. Está brindando argumentos a todos los países de la región de irse y de integrarse lo más antes posible a la Unión Europea o a la OTAN. ¿Por qué no hubo una reacción tan fuerte cuando anexió la Crimea? Quizás es lo que me llega a la mente, no sé si es correcto, pero cuando recordamos el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación de Bohemia, por ejemplo, después, tras la invasión o el ataque a Polonia, llegamos muy rápidamente a lo que se llama la Segunda Guerra Mundial. Y la primera reacción de la comunidad internacional en los años 30, 39, ha sido quizás Bohemia, con muchos alemanes, verdaderamente de una manera o de otra hace parte de Alemania o del imperio alemán en este entonces, pero eso ha sido percibido por Hitler como una señal de debilidad. Y eso llevó al segundo, tercero y al último paso. Sabemos todos cómo resultó todo. Y nunca es fácil tomar una decisión de tomar medidas tan contundentes como lo hicimos hace unos días a propósito de la invasión a Ucrania. La primera reacción ha sido protesta, unas sanciones, pero para no enojar más al líder ruso, nos limitamos a unas medidas más livianas. Y eso, pensando en las medidas tomadas hace 6, 8 años, me parece que ahora necesita una respuesta más fuerte. Y por eso, ahora por asusto, por miedo, la misma comunidad ha tomado medidas mucho más fuertes, no sabiendo si funcionará, pero es para dar una señal de mucha fuerza a Rusia, que no vamos a quedarnos brazos cruzados y no hacer nada. Es impresionante ver las ovaciones que ha recibido el presidente Zelensky, tanto en el Parlamento Europeo como en la Cámara de los Lores británica. Esas manifestaciones muy emocionadas de apoyo a Zelensky van a traducirse en acciones militares por parte de la comunidad internacional, porque digamos, yo aspiro a que aquí haya un escenario muy distinto que tiene muy presentes las lecciones de mediados del siglo XX, y quiero pensar que hay una comunidad internacional que está diciendo no a la guerra, pero ese no a la guerra de cierta manera también le pone todo el costo a la población ucraniana en este momento, y yo sé que los que están recibiendo apoyo militar
pues están recibiendo armas y están recibiendo logística y están recibiendo otro tipo de apoyo, pero ¿esto se traducirá en apoyo militar por parte de la comunidad internacional? Apoyo más allá de armas que se dan a Ucrania, no lo creo, porque involucrarse directamente con acciones militares llevaría con mucha certeza a lo que probablemente debería llamarse la Tercera Guerra Mundial. Y eso nadie quiere. Sabemos que la situación en Ucrania es muy dura. Ataques a la población civil en contra de todo el derecho internacional de la parte de Rusia es inaceptable y hay una reacción mucho más allá de actores estatales, empresas multinacionales se están retirando de Rusia como también una señal muy fuerte. Y este proceso de desinvolucramiento es una respuesta inspirada por este comportamiento de Rusia. Nosotros mismos en Alemania pensamos que tras vincularse económicamente uno está generando estabilidad, porque nuestra dependencia del gas que viene de Rusia también es una dependencia económica de Rusia de Europa. Pero ahora, como vimos, esta dependencia se volvió un problema, no traduciéndose en estabilidad. Por eso, otra consecuencia de la invasión es que Putin dio un empuje muy fuerte a un proceso que ya empezó, pero muy despacio, de cambio energético. Hay ahora un compromiso muy claro con reemplazar al gas ruso por energías renovables, hidrógeno verde, quizás también de Colombia y de otros países en Latinoamérica, pero lo que cambió es la perspectiva de una manera muy radical. En Alemania, un país pacífico, levantaron las inversiones en la defensa. 100.000 millones de euros van a gastar en los años que siguen. Eso no es la preparación de una guerra, porque inversiones en el sector del ejército, del militar, necesitan mucho tiempo. Los que conocen licitaciones normales pueden imaginarse qué tan largos son en el caso de equipo militar. Es muy largo plazo. Por eso, un gobierno con socialdemócratas, con verdes, con liberales, es la coalición que formula el gobierno actual, tomó la decisión de invertir mucho más en defensa, de exportar armas. Es lo contrario de lo que anunciaron, y más allá, exportar armas a zonas de conflicto. Eso nunca se ha dado antes. Por eso, todo eso es como un síntoma del golpe tan fuerte que recibimos y de la percepción de una amenaza sin precedentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso nunca se ha dado en Europa antes, después de la Segunda Guerra Mundial. Pues, y además es una gran tragedia, porque como lo decía Gabriel García Márquez en un famoso discurso que se llama La espada de Damocles, es un dinero que todos estamos esperando que nunca se utilice. Y es un dinero que se le está quitando pues a muchos otros sectores de la educación, el desarrollo de energías alternativas, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Cuál va a ser el escenario en un par de meses? Porque incluso yo he oído gente que dice que lo que va a pasar es que Rusia se va a salir con la suya,
se va a quedar con Ucrania y la comunidad internacional va a aceptar eso, pero entonces eso va a tener la consecuencia de que China va a querer invadir Taiwán también, Rusia va a querer hacer otro tipo de acciones, pero Rusia va a poder aguantar estas sanciones económicas tan fuertes que está recibiendo sin tener una revolución política a nivel interno. ¿Qué crees que vaya a pasar en los próximos 6 meses? Mucho depende de la resistencia que está mostrando Ucrania a la invasión rusa. Mucho depende también de la actitud de China. China no condenó esta invasión, pero tampoco la saludó o dio la bienvenida a eso, su naval. China no tiene ningún interés en una destrucción del mercado europeo, no tiene interés en estas tensiones. Y me parece muy interesante el contraste entre las palabras del gobierno de China y el comportamiento de unos grandes bancos, como por ejemplo AIIB, en un banco chino de desarrollo que suspendió sus transacciones con Rusia. No sé qué va a suceder en los próximos meses. Quizás en el caso que Putin se hubiera detenido después de anexar a las dos regiones, en la parte oriental de Ucrania, las reacciones hubieran sido quizás más limitadas. Pero con la anexión, el intento de anexión de toda la Ucrania, la situación es diferente. Y no puedo imaginarme que en unas pocas semanas o meses vamos a decir, seguimos como si nada. No. Bueno, y ya para terminar, estamos pues en la generación de las noticias falsas, de la desinformación, y esta pues obviamente no ha sido la excepción. ¿Qué fuentes consultas para enterarte de todo lo que está pasando en Europa y en general? Y qué consejo darle a la gente de cómo reconocer los sesgos y las noticias falsas? Yo no tengo una respuesta fácil. Estoy recibiendo unas informaciones desde mi ministerio, sí. Estoy leyendo las noticias que nos llegan de Ucrania, es muy limitado. Desde Rusia ya no hay noticias. Muchos periodistas salieron del país por una nueva legislación que podría llevar a condenas de 15 años de cárcel por nombrar las cosas por su nombre propio. Es decir, la palabra invasión se está considerando como fake news y puede costar a lo que lo dice 15 años de su vida en una cárcel rusa. Eso muestra qué tan seria es la situación en Rusia, y los encargos probablemente no son dispuestos a dar más libertad. No hay ninguna libertad que se queda en este país. Manifestaciones no pueden hacerse. La prensa libre ya no existe. Y eso muestra que no hay ningún intento de presentarse, por lo menos presentarse como un Estado de Derecho. Muestra que rige la coerción y no la cohesión. Bueno, esto es, ya veremos cómo se desarrolla este nuevo capítulo en el siglo XXI, donde pues ya habíamos comentado cómo autores como Peter Singer o como Harari habían tenido como una actitud muy optimista hasta hace unos pocos meses, pensando que ya habíamos superado la época de las guerras, y sin embargo esta es una nueva prueba
que pone sobre el Genau. tapete muchas dudas. Ojalá que sea solamente pues, las acciones unilaterales por parte de Rusia y que la comunidad internacional se mantenga rechazando la violencia, ¿no? Esa es la esperanza. Sí, me sumo a esta esperanza. Bueno, pues Peter, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido una conversación muy interesante y sé que va a ser de gran provecho para toda la gente que nos sigue. Muchas gracias por estar de nuevo en Filosóficamente Liberal. Muchísimas gracias. Hasta pronto.